Bueno, en este video vamos a ver cómo trabajan los circuitos comparadores, ¿sí? En esencia, ustedes habíamos visto que los comparadores lo que hacían es comparar los voltajes que hay entre el voltaje que entra en la entrada no inversora e inversora. Si es mayor lo que da la entrada no inversora, nos va a enviar un voltaje positivo que es un volt menor al voltaje con el que estamos alimentando en la parte positiva, ¿sí? En este caso serían 14. Si es mayor lo que hay en la entrada inversora, lo que nos va a dar es el valor del voltaje negativo con el que estamos alimentando, pero un volt menor, sería menos 14 volts, ¿sí? Mayor más bien, menos 14 volts. Entonces, como máximo en un comparador vamos a obtener más 14 y menos 14 volts, dependiendo quién es mayor. Si es mayor esta, ¿sí? Nos va a dar más 14, si es mayor esta, menos 14. Entonces, en este circuito tenemos inyectado dos señales. Bueno, una señal de 5 volts pico, que es la que observamos aquí. Quiere decir pico, quiere decir que de aquí a aquí son 5 y de aquí a acá en negativo también son 5, o sea, de pico a pico son 10 volts. Y que tenemos 2 volts de corriente directa, al que muchas veces le llamamos voltaje de referencia. O sea, esta señal se va a comparar con este voltaje al que se le llama de referencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para encontrar, entonces, para encontrar cómo va a trabajar, vamos a hacer un procedimiento sencillo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encontrar los puntos donde se intersecta mi señal triangular con el voltaje de referencia, que sería este punto, este punto, este punto y este punto. Esos puntos nos van a decir cuándo va a cambiar la señal, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar qué va pasando conforme va variando la señal en el transcurso del tiempo, la señal de 5 volts, ¿sí? Que va a empezar desde 0 a 5, luego de 5 a 0 y de 0 a menos 5. ¿Qué va a pasar? ¿Qué señal enviaría este comparador en base a este cambio de voltajes? Por ejemplo, cuando la señal empieza en 0 y tenemos, ¿sí? Esta señal triangular que está aquí, esta empieza a trabajar, empieza en 0 volts, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces, en ese momento se comparan estos 0 volts con los 2 volts. Ah, bueno, entonces yo digo, es mayor los 2 volts. Los 2 volts, como son mayores, están entrando a la entrada negativa, a la inversora, perdón. Entonces, como es esta, ¿sí? Nos va a indicar el signo del voltaje que va a enviar, menos 14 volts. Entonces ubicamos nuestros menos 14 volts, ahí va a empezar. Y todo el instante en que esta señal sea menor de 2 volts, ¿sí? Va a enviar un voltaje negativo. ¿Por qué? Porque en todo ese instante va a ser mayor este voltaje de 2 volts. Entonces, lo que vamos a hacer es que, porque si varía un volt aquí, antes de pasar a lo siguiente, tendríamos un volt de la señal esta, un volt que está entrando contra 2 volts, pues sigue ganando esta. Entonces, todo este instante de aquí hacia acá, que es mayor esta señal de 2 volts, y como esta señal de 2 volts fijos está entrando a la no inversora tiene este signo, este es el nivel de voltaje que va a enviar. Entonces, trazamos una recta, ¿sí? Que va a ir de menos 14 a más 14, ¿sí? Y quiere decir que todo ese lapso de tiempo, de aquí hacia acá, la señal va a ser de menos 14. Ahora, esta señal va a empezar a subir. Me va a dar 3, 4, 5. Se supone que cuando todos estos voltajes desde 2.1, 2.2, 3, ¿sí? Hasta 5 volts son mayores siempre
que este voltaje de 2 volts que es este. Entonces, todo este tiempo, todo este lapso en que la señal es mayor de 2 volts, entonces va a ganar la señal que está inyectada aquí, porque va a ser mayor. Entonces, en ese instante va a enviar el voltaje de más 14 volts por el signo de aquí, ¿sí? Entonces, ¿quién gana? El de la positiva, el de la negativa. Gana el de la positiva, entonces me va a dar el voltaje máximo que puede dar esta operacional, que son 14 volts. A ese voltaje se le llama desaturación. Entonces, todo ese lapso, trazamos una recta que va de menos 14 a más 14, ¿sí? Y ese es el voltaje que nos va a enviar. Nos va a dar una señal cuadrada de más 14, ¿sí? En ese instante. Ahora, vámonos al otro lapso, ¿sí? La señal va a bajar menos 1, 1, 2, 1, 0, 2, 3, 4, hasta 5 volts negativos, o sea, menos 5. Y luego vuelve a lanzar. Entonces, todo este lapso, si se fijan, la señal es menor a estos 2 volts, ¿sí? Como estos 2 volts son mayores, ¿sí? 2 volts son mayores en todo instante a los valores de voltaje que nos está dando la señal. Entonces, todo este lapso va a ganar esta. ¿Dónde está inyectada? Ah, pues a la entrada negativa. Entonces, quiere decir que todo ese lapso va a dar menos 14 volts, ¿sí? Por este. Entonces, trazamos una recta en el otro extremo. Y quiere decir que en esos instantes la señal va a ir y lo mismo se va a repetir este lapso. Trazamos los puntos y se supone que la señal triangular ahí es mayor que los 2 volts, ¿sí? Cuando varía de arriba de 2.1, 3 hasta llegar a 5, pues todo ese lapso es mayor, por eso me va a enviar una señal de más 14 volts y esta es la señal que observaríamos, ¿sí? Este sería esta señal en el osciloscopio. Si observamos como voltaje de salida, ¿sí? Sería esta señal cuadrada con un ancho del pulso más grande acá en esta parte que en esta, ¿sí? Ahora veamos otro ejemplo. Es este circuito también, ¿sí? También va a entrar a los 5 volts a la entrada no inversora, pero ahora vamos a inyectar o vamos a poner menos 2 volts. Recuerden, aquí va el menos, entonces serían menos 2 volts. Entonces, esta es mi señal de entrada, la triangular, ¿sí? Aquí está el eje de los 0 volts, ¿sí? Vamos a trazarlo así para que los distingamos. Esto sería el del eje cartesiano sería el origen. Serían 0 volts. Mi señal varía de 5 volts pico a menos 5, 5 volts pico, pico. Y como ahora el voltaje de referencia que es este, o el voltaje que voy a inyectar con el que voy a comparar es de menos 2 volts, entonces aquí sería ubicado, ¿sí?
Entonces, el siguiente, ¿qué paso vamos a hacer? Colocamos puntos en donde da la intersección del voltaje de referencia con, nuestra señal. Entonces sería este punto se intersecta, este punto se intersecta, este punto se intersecta y este. El siguiente paso, ahora sí ya vamos a trabajar, si ustedes quieren anticiparse, podrían trazar de una vez rectas en esos puntos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí es donde va a cambiar nuestra señal y ya dependiendo de lo resultante durante nuestro análisis, ya podemos saber si va a menos 14. Entonces trazaría una recta que iría de menos 14 a más 14 en cada punto de intersección, ¿sí? Y ya ahorita la delimitamos, ¿no? Bueno, ya tras una recta quiere decir que ahí van a ocurrir los cambios, ¿sí? Entonces vamos a analizar la señal. Por ejemplo, tenemos primero la señal de 0 volts, está en 0. Y aquí estoy inyectando menos 2 volts, entonces 0 comparado con menos 2, pues es mayor 0, 0, ¿no? Entonces, ¿dónde está? En la entrada no inversora. Entonces, inyectando la señal que es mayor, que en este caso es esta parte, entonces en este instante me daría más 14 volts. ¿Sí? Aquí estaría la señal. Ahora, llega a 2 volts, 2 volts es mayor que menos 2 volts, entonces sigue ganando esta señal, ¿no? Te va a enviar voltaje positivo. Entonces, todo este lapso donde la señal siempre es mayor que esos menos 2 volts, que están de acuerdo que sería esto, cuando varía de 0 a 5, de 5 hasta antes de menos 2 volts, la señal es mayor. Entonces, como la señal está inyectada a la entrada no inversora, entonces por eso podemos colocar decir que en ese momento mi señal va a ser de más 14 volts. Y luego, en otros instantes, por ejemplo, en estos instantes de aquí hacia acá, tenemos una señal que va de menos 2.1 hasta menos 5 y de menos 5 otra vez a 2.1. En todo este lapso pequeño, la señal va a ser menor que esos 2 volts negativos. O sea, en este caso ganan los menos 2 volts. Entonces, como gana este voltaje y está inyectado, entrando a la entrada inversora, entonces nos va a dar menos 14 volts. Entonces trazamos menos 14 volts. ¿Sí? Luego, igual va a pasar que en este instante de aquí para acá, ¿están de acuerdo que la señal, de acuerdo a cómo está marcándome la gráfica, ¿sí? Del voltaje, siempre va a ser mayor de más 2 volts? Entonces, la señal es mayor, por eso, y la señal donde está inyectada a la entrada no inversora, entonces me debe dar de esta polaridad del voltaje, ¿sí? Entonces, por eso me da más 14 volts. ¿Sí? Y luego se vuelve a repetir todo este pequeño piquito donde es mayor. Entonces tendríamos menos 14 volts. Es mayor 2 volts que esos menos 14 volts. Entonces esta es la señal que tendríamos, ¿sí? Si la alcanzan a observar, tendríamos esta señal
más 14 volts en este lapso, menos 14 en este lapso pequeño, y esta más 14 y menos 14. Y esta sería nuestra señal de salida, ¿de acuerdo? Les vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, pues tenemos lo que los 5 volts van a ir inyectados a la entrada no inversora y nuestro voltaje de referencia va a ir en la pata inversora, y aquí en la pata no inversora van a ir los 2 volts. Entonces la gráfica, ustedes dibujan la gráfica de 0 a 5, de 5 a 0, o dependiendo del voltaje, puede variar, puede ser mayor, puede ser menor, pero lo dibujan. Y lo que les decía, primero dibujar los puntos de intersección, pues, que son donde va a cambiar la recta, ¿sí? Y luego ahí pueden hacer, si quieren, de inicio, dibujar una recta que vaya de menos 14 a más 14, ¿sí? Y ahorita, dependiendo aquí el instante, entonces ya trazamos esas rectas, ¿sí? Y vamos a determinar de acuerdo a quién sea mayor, si va a enviar más 14, va a enviar menos 14. Por ejemplo, aquí tenemos una señal que varía de 0 a 2, esta señal. La señal es menor que los 2 volts. Entonces, como gana lo de 2 volts, nos fijamos, estos 2 volts están inyectados a la entrada no inversora. De esta polaridad me debe dar el signo del voltaje de esta. Entonces, son más, como alimento, aquí ya no le puse, está alimentado igual con más 15 volts y menos 15 volts. Lo que da es un volt menos, sería 14. Entonces, quiere decir que aquí me va a dar más 14 volts en este instante, porque todo este instante es mayor estos 2 volts que lo que hay en la entrada de la señal. Ahora, de aquí para acá la señal varía de 2 a 5 volts. Entonces, en ese instante la señal es mayor, el voltaje que hay en la señal es mayor. ¿Dónde estoy inyectando la señal? Ah, aquí, en la entrada inversora. Entonces, el signo de esta va a ser la polaridad del signo que obtengamos a la salida. Es menos 14. Entonces, lo tendríamos aquí, menos 14 volts. ¿Sí? Y entonces, ahora, en este lapso de aquí hacia acá, todo este lapso, la señal es menor. ¿Están de acuerdo? Aquí varía de menos 1, 0, de 1, 0, menos 1, menos 2, hasta menos 5, ¿no? Y otra vez se regresa. Entonces, todo este lapso es mayor el voltaje de 2 volts. ¿Dónde está inyectado el voltaje de 2 volts? Pues a la entrada no inversora. Entonces, todo este lapso la señal va a ser positivo. Entonces, por eso nos está dando la señal así. ¿Sí? Y luego, pues se repite el ciclo. ¿Sí? En este lapso, aquí durante
el espacio en donde es mayor lo de la señal, porque es arriba, está arriba, ubicado arriba del voltaje de referencia, que es 2 volts, que es una línea, ¿sí? Son 2 volts con los que se están comparando, es la señal triangular, ¿sí? Entonces, todo este lapso, como es mayor esto y la señal está inyectada aquí, pues sí. Y entonces obtendríamos una señal cuadrada, pero con un ancho de pulso variable, más pequeñito aquí, más grande acá, y eso va a depender de el voltaje de referencia. Son estos 2 volts de corriente directa que estamos poniendo a la entrada no inversora, ¿sí? Estos serían los 2 volts que inyecto aquí, y la señal triangular que está aquí es la que inyecto acá. La comparo y cuando veo que es mayor la señal triangular, ¿sí?, que la de referencia, como la triangular está a la entrada inversora, me envía menos 14 volts. Cuando es mayor los 2 volts, que es en este caso, si se fijan, están ubicados estos 2 volts de corriente directa, es una línea, ¿no? La corriente directa es una línea. Es mayor ese voltaje en relación a esta señal, entonces, y esta está inyectada a la entrada no inversora, por eso me da más voltaje, más 14 volts, ¿de acuerdo? Esto sería cómo funcionan los comparadores. Sí.